Hola amigos. Una forma de controlar una gran cantidad de farolas o lámparas es usar un contactor para la parte de potencia y un interruptor o pulsadores para la parte de mando o control. Suponiendo que para este caso, disponemos de una tensión monofásica de fase y neutro. Entonces, se podría realizar el cableado de la siguiente manera. Para la parte de mando. Desde el cable de fase, se lleva y se conecta a un borne del interruptor, y desde el borne restante se lleva y se conecta hasta el terminal A1 del contactor. Desde el terminal A2 del contactor se lleva y se conecta el cable de neutro. Ahora para la parte de potencia. El cable de neutro y de fase se lleva y se conecta en los terminales de entrada L1 y L2. Y, desde los terminales de salida, para este caso el cable de fase, se lleva y se conecta a todas las farolas o lámparas. De igual manera el cable de neutro. Entonces básicamente ya tenemos todo el cableado. Si cerramos el interruptor, este energiza la bobina del contactor y permite cerrar sus contactos principales, haciendo así que las farolas se enciendan. Si abrimos el interruptor, entonces se apagan. De seguro, algunos de ustedes se están preguntando, ¿por qué mejor no se usó un interruptor, como el que se muestra? Para encender o apagar una lámpara, es posible usar un interruptor simple como este. Pero si tenemos muchas farolas para encender, entonces, este tipo de interruptores ya no es una buena opción. Ya que por lo general, los interruptores soportan unos 10 amperios, máximo algunos hasta 15 amperios, el cual ya no es posible usarlo cuando por él va a circular mucha más corriente. También, podría usted pensar que otra opción es usar un interruptor o llave termomagnética. Y, de hecho, estos sí soportan más corriente, por ejemplo, este interruptor es de 20 amperios y también los hay de más amperaje. Pero, el problema de usar estos interruptores es que no son diseñados para activar o desactivar un circuito a cada instante, ya que la palanca se avería y se malogra. Estos dispositivos solo se deben usar en el tablero eléctrico. Su principal función es el de proteger a los cables conductores ante una posible sobrecarga o cortocircuito. En cambio, los contactores sí están diseñados para este tipo de trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo es que funciona? Un contactor es un dispositivo electromecánico de potencia que se utiliza para conectar y desconectar todas las líneas de suministro de energía que van hacia la carga, para este caso, hacia las lámparas, a través de un circuito de mando o control. Internamente se compone de una bobina, que es un electroimán. Al energizar la bobina a través de los bornes A1 y A2, esta genera un campo electromagnético que atrae a la parte móvil del contactor, cerrando así sus contactos principales y auxiliares, de esta forma, permitir el paso de la corriente entre sus terminales. Si se desenergiza la bobina, entonces, el resorte ubicado entre la parte móvil y la bobina empuja a la parte móvil a su lugar por defecto, abriendo así todos sus contactos para cortar el paso de la corriente eléctrica entre sus terminales. Aquí se muestra una animación para ver cómo se debe conectar. Para el circuito de potencia, se lleva la fase y el neutro, si es que es un circuito monofásico, a los terminales de potencia y luego hacia la carga. Para el circuito de mando. Desde la fase se lleva un cable hasta el interruptor. Y desde el otro borne, se lleva un cable y se conecta en el terminal A1 del contactor. Desde el terminal A2 se conecta y se lleva un cable hasta el neutro. Ojo que la bobina para este contactor es de 220 voltios, pero también los hay de 24 voltios u otro nivel de tensión o voltaje. Se sube la palanca de la llave. Cerramos el interruptor y el bombillo enciende. Si abrimos el interruptor, el bombillo se apaga. Entonces, ya sabemos cómo funciona el contactor. El interruptor se podría usar sin ningún problema en la parte de mando, que es para energizar a la bobina del contactor, ya que ésta requiere de muy poca corriente. Mientras que, por los contactos principales del contactor, puede circular una elevada corriente, que va hacia las farolas o a la carga. El contactor funciona como un relé o relay. Este también se puede conectar en un circuito trifásico. Las tres líneas o fases se conectan en las entradas de los contactos de potencia del contactor. Para conectar a las farolas, se debe conectar de tal manera que todas las fases queden balanceadas.
Para este ejemplo, tenemos 6 farolas, por lo que cada fase debe alimentar a 2 farolas. Y, por último, el cable de neutro, que no es necesario que pase por el contactor, se conecta a todas las farolas. Ojo, que el contacto 13-14 del contactor, que es el que está aquí al final, solo se usa para el circuito de mando, ya que no es de potencia. Si cerramos el interruptor, este energiza la bobina del contactor y permite cerrar sus contactos principales, haciendo así que las farolas se enciendan. Si abrimos el interruptor, entonces se apagan. Pero aquí el detalle. Que el interruptor solo sirve para energizar la bobina del contactor, el cual necesita poca corriente a comparación de la parte de potencia que sí requiere de más corriente. Es por ello que el calibre del cable para el circuito de mando puede ser número 16, ya que es independiente del circuito de potencia. Mientras que, en la parte de potencia, el calibre sí puede ser número 14 o 12. Recordemos que a menor calibre AWG, la sección transversal del conductor aumenta. No solo se puede usar con un interruptor, sino que también este tipo de contactores se usa con pulsadores. Para este caso, voy a considerar un pulsador color rojo de parada, que tendría que ser normalmente cerrado, y un pulsador color verde para marcha, que sería normalmente abierto. Estos se conectan desde la fase, pasando por ambos pulsadores, para luego conectarlo en el terminal A1. Desde entre estos pulsadores, se lleva y se conecta en el terminal 13 que es un contacto auxiliar. Y desde el terminal 14 se lleva y se conecta al cable que llega al terminal A1. Y finalmente desde A2 se conecta al cable de neutro. Entonces, así se haría la conexión para generar la autorretención del contactor. Si quieres saber más sobre cómo es que funciona un contactor y cómo hacer la autorretención, en la descripción de este video y por aquí arriba les dejaré el enlace a algunos videos de este tema. Entonces, si presionamos el pulsador de marcha, las farolas se encienden. Si presionamos el pulsador de parada, las farolas se apagan. El uso de los contactores es bastante amplio. Por ejemplo, se puede usar para poner en servicio una electrobomba, ya sea monofásica o trifásica. También se puede usar flotadores eléctricos para realizar circuitos de encendido y apagado automático, entre otros. Entonces amigos, si desean saber más acerca de estos temas, háganmelo saber en los comentarios. Si te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte esta información. Hasta luego.